Buenos días, señores estudiantes. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una recapitulación del tema anterior. Como están viendo en la pantalla, ¿qué es un ser vivo? Ustedes, me imagino, tendrán muchas respuestas, ¿no? Algo que se puede mover, algo que crece, ¿no? Que se reproduce y que se muere. O quizás me darán muchas respuestas. Bien, pues un ser vivo tiene muchas diferencias a un ser que no está vivo, ¿no? Por ejemplo, la planta en su ser vivo, los animales son seres vivos, las bacterias, los microorganismos. Bien, a diferencia del sol, el agua, el suelo, no cumplen con unas características, ciertos requisitos que debe tener todo ser vivo. A continuación vamos a ver cuáles son esas características que nos diferencian ser un ser vivo a no serlo. Un ser vivo entonces es un organismo de alta complejidad porque estamos formados por varios órganos, por varias células, ¿no? Somos organismos complejos. Además de ellos, nacemos, crecemos y alcanzamos la capacidad para poder reproducirnos y finalmente llegar a la muerte. Nacimiento, el inicio de la vida. Inicio de un organismo con capacidad de desarrollar sus funciones vitales. ¿Y cuáles son estas funciones vitales de todo organismo? Que podemos alimentarnos, ¿no? Podemos nutrirlos, podemos reproducirnos y podemos relacionarnos con el medio que nos rodea. Crecimiento. Todos los seres vivos pasan por un proceso gradualmente, ¿no? Todos iniciamos siendo bebés, luego niños, luego adolescentes, adultos, ¿no? Y luego adultos mayores. Pasamos por una serie de procesos graduales del tamaño, porque vamos aumentando. También vamos aumentando nuestras estructuras internas. Organización o estructura. Así es, jóvenes. Nuestro organismo está totalmente organizado. De igual manera, el de las plantas y el de los animales. ¿Dónde empieza la vida? En la célula. Es la unidad fundamental de la vida. Todos los seres vivos estamos formados a partir de las células. Son microorganismos muy pequeñitos que se encuentran dentro de nuestro organismo, que unidos van a formar tejidos, por ejemplo, ¿no? Como vemos ahí en la imagen. Célula. Se unen las células, forman un tejido. El tejido se une, forma un órgano. Bien, como el pulmón, por ejemplo, ¿no? Los órganos se unen y forman un sistema. Por ejemplo, acá el sistema respiratorio. Se unen los sistemas y dan lugar a un individuo. Esto es un tema que lo vamos a tratar en un momento más. Estos organismos en el entorno van a formar seres unicelulares. Tenemos seres vivos que están formados por una sola célula y cumplen las funciones vitales, ¿no? Se reproducen, se nutren y se relacionan. O también tenemos organismos pluricelulares que están formados por millones de células, que es el caso nuestro, por ejemplo, es el caso de animales más complejos, de plantas más complejas. Las bacterias, por ejemplo, son unicelulares. Hay microorganismos que también son unicelulares, como el paramecio, la eulena, que se encuentran en aguas estancadas. Pero de ahí los hongos, las plantas, los animales, desde los más pequeños que vienen a ser los insectos, son organismos pluricelulares. Bien. Los niveles de organización de los seres vivos que ya les había manifestado, ¿no? Todo empieza por la célula, se unen, forman tejidos, se unen los tejidos, forman órganos, se unen los órganos, forman sistemas de órganos y finalmente se unen los sistemas y dan lugar a un organismo. El movimiento es otra característica que nos diferencia.
¿no? Podemos realizar actividades físicas, podemos caminar, podemos correr. El movimiento consiste en el desplazamiento de sustancias o células en todo el organismo. Y ustedes se preguntarán, maestra, ¿y las plantas no se mueven? Cierto, las plantas no se mueven, pero interiormente sí, sus células están en constante movimiento para transportar la savia bruta, llevarla a la hoja, se procese químicamente y elabore la savia elaborada para poder repartirla a todas las partes de la planta. No tiene un movimiento el cual podamos observar, pero sí hay movimiento interno. Entonces, esa es una diferencia de los seres vivos con los seres no vivos. La homeostasis. La homeostasis es muy importante para los seres vivos, sobre todo en los organismos grandes como nosotros. A veces nosotros comemos en forma desordenada, ¿no? No tenemos un balance, una organización en la alimentación, pues gracias a la homeostasis es que organiza interiormente nuestro cuerpo, organiza las funciones que tiene cada uno de nuestros órganos y hace que todo funcione correctamente. Lo que necesitan las células para poder desarrollar actividades, eso lo controla la homeostasis, ¿no? Entonces, eso significa homeostasis, la capacidad que tienen los seres vivos para mantener sus condiciones internas, ¿no? Lo que está acá adentro, en óptimo estado, ¿bien? O en una actividad óptima, ¿no? Es más o menos así como les he explicado, comer en forma desordenada, pero ¿quién controla? ¿Quién reparte adentro a cada uno lo que le corresponde en formas iguales? Pues gracias a la homeostasis. El metabolismo. Es muy importante el metabolismo. Los organismos captan energía del medio ambiente y la transforman, lo que les permite desarrollar sus actividades. Esto significa que todo lo que tú consumes, todos los alimentos, tienen que pasar por el proceso de digestión, ¿verdad? Y una vez que llega al intestino delgado, es repartido a cada célula del cuerpo. Y cada célula coge estos nutrientes, ¿para qué? Para generar energía. Esta energía que tú la utilizas para saltar, para estar ahí mirando, para escuchar, para pensar. Bien, para todo ello tú requieres energía. Y esta energía la procesan las células. Pero las células necesitan también sustancias, nutrientes que tú lo adquieres del medio, ¿no? Que son los alimentos que tú consumes. Veamos la siguiente, irritabilidad. La irritabilidad corresponde a los cambios del medio, ¿no? Y cómo tú respondes a ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando hace frío, ¿qué haces? Reaccionas, ¿no? Te abrigas. O también la piel, ves que los pelos se ha puesto de gallina. O vemos acá la imagen de las plantas, ¿no? El girasol que está reaccionando hacia la luz, está mirando hacia la luz. Entonces, eso es irritabilidad. Cuando los organismos vivos responden a estímulos del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí un coliflor, pues, ¿cuál es su estímulo? La flor, ¿no? Entonces, ¿eso qué le provoca a él? Que tiene que ir a alimentarse. Adaptación. Todos los seres vivos nos adaptamos a los cambios, por ejemplo, de hábitat, ¿no? O aquí también a los cambios bruscos de temperatura tenemos que adaptarnos. Cuando hace frío, pues tenemos que abrigarnos y nuestro organismo también se adapta a ese cambio de temperatura. De igual manera cuando hace calor. Bien, entonces a eso se refiere adaptación. Adaptarnos a las condiciones del clima, del medio ambiente y también con las personas que nos rodean, ¿no? Somos seres sociales, capaces de relacionarnos. Entonces, eso significa adaptación. Y finalmente tenemos la reproducción. Todos los seres vivos nos reproducimos para mantener la diversidad de especies y de esa manera vamos heredando las características de nuestros descendientes. Nos faltaba aquí uno, la evolución. Las especies van transformándose a través del cuerpo. Bien, vamos
mientras vamos creciendo, nuestro cuerpo va evolucionando, va desarrollándose aún más. Bueno, y finalmente ahí termina nuestra etapa de vida, ¿no? Todos cumplimos con desarrollar todas nuestras funciones fisiológicas de manera independiente y todo tiene un final. Bien, eso sería todo, señores estudiantes. Ahora tienen que desarrollar una actividad interactiva y mucha suerte para cada uno de ustedes.